Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo programa de Mirador Universitario, coproducido entre la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, CUAED, y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este programa es el primero de 5 de la serie que hemos llamado Grandes Desafíos de la Ingeniería en Materiales. En este primer programa precisamente hablaremos sobre los materiales de construcción de estructuras o edificios modernos que se emplean precisamente desde una cimentación hasta tener todo el edificio completo. Para ello tenemos un invitado de honor que está justamente metido en todo lo que tiene que ver con la construcción de estas estructuras grandes. Maestro Carlos García Medina, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Le agradezco que me invite a su programa y en lo que podamos ayudar a la comunidad universitaria. Adelante. Pues muchas gracias. Cabe recordar que el maestro Carlos es residente de la Dirección de Integración de Planeación de Proyectos y Presupuestos de GOC de la misma universidad. Pero antes de entrar en materia, puesto que el programa se va muy rápido, quiero invitarlos a ver la cápsula introductoria donde resumimos el objetivo y lo que veremos justamente en este primer programa de esta serie. Les invito a que vamos a ver precisamente esta cortinita. Adelante. El sector de la construcción en México, a lo largo de la historia, ha tenido cambios y desarrollos de tal magnitud que distintas empresas industriales han desarrollado productos y tecnologías propias que son orgullo de nuestro país, en las que ingenieros civiles, arquitectos, programadores e industriales, entre muchos más, han reunido lo mejor de sus capacidades para crear estructuras monumentales, entre ellas presas, rascacielos, túneles, puentes, puertos, diques y carreteras. Aunque los materiales de construcción son diversos, históricamente el cemento ha predominado. Sin embargo, es una práctica cada vez más común que el empleo de estructuras metálicas de gran capacidad ha venido a sustituir los de concreto armado, aportando una serie de ventajas y soluciones que han permitido construir todo tipo de estructuras y geometrías más complejas. En este programa, exploraremos y discutiremos los materiales más comunes de construcción con tecnología y especialistas mexicanos, así como las capacidades con las que cuenta la Facultad de Ingeniería de la UNAM para medir y evaluar las propiedades mecánicas de estos materiales. Acompáñenos en el primer programa de nuestra serie, Grandes Desafíos de la Ingeniería en Materiales, que el Grupo de Trabajo del Centro de Ingeniería de Superficies y Acabados, CENISA, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ha preparado para todos ustedes. Carlos, podemos entrar en materia porque en verdad el programa se va muy rápido. Háblanos un poco de los diferentes materiales que se han ido integrando a lo largo de décadas para construir esas megaestructuras que a veces no sabemos de qué están hechos. ¿Han evolucionado los materiales en la ingeniería de construcción? Sí han evolucionado, la verdad es que sí han evolucionado. No se ha cambiado los materiales originales, que en este caso en México utilizamos concreto y acero principalmente, aunque también en algunos lados hay materiales más regionales como la madera, podemos encontrar zonas que utilizan el bambú de manera estructural, pero en realidad en el centro de la República utilizamos concreto y acero. O sea, eso no ha cambiado en décadas. En décadas. Lo que sí ha cambiado es la parte del proceso para generar materiales más resistentes. O sea, no es el mismo el concreto que utilizábamos hace 50 años que el de hoy, aunque en la materia prima sí sea la misma. El proceso de producción ha cambiado y la integración de nuevas tecnologías, nuevos aditivos, nuevos químicos, nuevas formas de hacerlo es lo que ha permitido alcanzar nuevas resistencias.
lo cual nos permite pues aligerar las estructuras, pero que a su vez resistan más, ¿no? O sea, por una parte sí mejoramos la materia prima, pero también eso nos da cabida a que podemos incorporar materiales más ligeros. Claro, sí, definitivamente sí. Cambia también mucho los sistemas constructivos. Antes utilizábamos siempre losas con armadas, que las seguimos utilizando actualmente, pero el día de hoy utilizamos láminas, por ejemplo, lámina de aluminio, láminas de acero en algunas partes, para aligerar un poquito el sistema constructivo y precisamente no poner cimbras, ¿no? Ahora, es uno de los avances que podemos tener. Por ejemplo, esa es una pregunta medular. En esta ciudad o en este país, que finalmente somos tierra de sismos, ¿nos conviene una estructura más ligera justamente por estos efectos, robustecida por materiales más resistentes, o cómo es la tecnología para aguantar este tipo de eventos? Pues mira, ahí la parte del reglamento, de las revisiones estructurales, ha evolucionado en la parte de, más que hacerlas o más pesadas o más ligeras, en ponerle un poquito más de refuerzos, en combinar los materiales hasta cierto punto que permitan a la estructura ni ser tan rígida ni tan flexible, sino el punto específico para el punto geográfico donde estamos y con los refuerzos de acero en este caso, combinado con el concreto, precisos para que tengan la mejor resistencia y se puedan, digamos, comportar de mejor manera ante un sismo. Lo que nos lleva a mucha gente la atención es que, por ejemplo, la Torre Latinoamericana tiene pues ya 2 grandes sismos y sigue en pie. Claro. Sí, digo, no podría decir que es una excepción. La verdad es que es un edificio bastante bien calculado y bastante bien pensado para la zona en la que está. ¿Qué es lo que le permite tener esta resistencia? Precisamente el equilibrio de su estructura, que es muy pesada en el fondo, lo cual hace que se entierre muy bien en la tierra y va haciéndose más pequeña a medida que va alcanzando altura. Eso pues le da una resistencia de empotre muy buena. Acabas de mencionar algo muy interesante que dijiste que se va empotando cada vez mejor. Exacto. Tenemos un suelo muy diverso en la Ciudad de México. Sí. Por ejemplo, aquí en Ciudad Universitaria es un terreno muy de piedra, justamente. En cambio, en el centro es un terreno más, no sé si llamarlo húmedo, poroso, en el cual permite que las estructuras se vayan inclusive hundiendo. Claro. ¿Cómo se le hace en los materiales para evitar ese tipo de hundimientos? Como tal, no podemos evitar que se hunda la estructura. Lo que sí podemos evitar es que se deforme o que tenga un movimiento diferencial, que es lo que realmente daña la estructura. En este caso, las estructuras muy pesadas o muy altas se apoyan directamente en el suelo firme de la Ciudad de México, que aproximadamente está a 60 metros bajo el nivel de la calle, por decirlo. Más adelante veremos precisamente un video que hemos tomado aquí de un edificio que están construyendo y hablaremos más de la cimentación. Claro. Pero mientras quiero invitarlos a ver una cápsula que hemos filmado aquí en la Facultad de Ingeniería con el maestro Miguel Ángel Zúñiga Bravo, que pertenece al Laboratorio de Materiales del Departamento de Ingeniería Civil, donde precisamente ensayan, validan la resistencia a los materiales. ¿Qué te parece si vamos a verla, Carlos? Por supuesto, vamos. Vamos a ver. Estamos con el maestro Miguel Ángel Zúñiga del Laboratorio de Materiales del Departamento de Ingeniería, que ahorita nos va a explicar precisamente toda esta situación, cómo se divide el Departamento de Ingeniería Civil, que precisamente estamos con usted. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto recibirlos aquí. Soy el maestro Miguel Ángel Zúñiga Bravo. Soy el responsable de este laboratorio de materiales, que a su vez depende del Departamento de Estructuras de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería. Bueno, en este laboratorio básicamente las funciones principales son atender a la docencia, con prácticas escolares de algunas asignaturas que así lo requieren, del área de estructuras y también del área de construcción.
Entonces se programan prácticas o visitas de los alumnos al laboratorio donde se hacen ensayos de los materiales que se usan básicamente en la construcción, sean materiales ya conocidos o materiales nuevos que quieren innovar. Aquí se hacen ensayos de esos materiales. También se atienden lo que le llamamos proyectos extrapresupuestales o servicios externos. Nosotros aquí recibimos algunas peticiones de algunos ensayos, sobre todo ensayos especiales. Hemos ensayado cables para puentes, torones, hemos ensayado cristales, paneles, hacemos ensayos a flexión, ensayos de compresión, desgaste, y entregamos pues una memoria de cálculo y resultados de cómo se comporta cada material. Ahorita vamos a ver un ejemplo de un ensayo a flexión de un panel que se usa en la construcción. Esto es un material llamado Duroc. Estamos analizando todo el sistema del panel, no en particular ni el refuerzo que trae adentro, sino todo el sistema, cómo funciona en flexión. Esto fue parte de un proyecto externo de una empresa para ver si podían usar estos paneles como piso. Y aquí estamos viendo por medio de los gatos aplicando la carga. Con esos travesaños la carga se pasa como una carga puntual al centro. Ya llevamos 700 kilogramos aplicados. A veces el diseño depende no tanto de cuándo se rompe el material, sino de cuánto se deforma, para tener un nivel de deformación en el cual pueda todavía dar servicio. En este caso ya falló, 920 kilogramos, carga máxima. Cuando la aguja ya no sigue avanzando, es que ya el material ya no resiste más carga y se empieza a deformar. Ya estamos de regreso. Precisamente acabamos de ver, como acabamos de presentar en pantalla, Carlos, aquel laboratorio que se ocupa en la facultad para precisamente evaluar las características de los materiales de construcción. ¿Nos puedes ampliar precisamente un poco la información para que la gente pueda saber para qué se ocupa o para qué sirve una prueba de tracción, de compresión o de flexión? Claro. Sí, es muy importante el trabajo que se realiza aquí en la Facultad de Ingeniería, sobre todo para evaluar los esfuerzos a los que son sometidos los materiales. Principalmente aquí en la facultad someten, o lo que vimos en la cápsula, someten los materiales a flexión y a compresión, ¿no? Es importante conocer que los materiales, dependiendo de su estructura interna, trabajan de diferente manera y eso nos puede ofrecer un mejor desempeño en las estructuras. En este caso, pues estamos hablando de una combinación de esfuerzos. No, en una estructura no se presentan siempre un solo esfuerzo. No podemos hablar de que hay estructuras que solo presenten flexión, o solo presenten torsión, o solo presenten compresión. Es una mezcla de todos, ¿no? Entonces, los materiales deben de estar diseñados, preparados, para combinarse entre ellos y que puedan soportar todas al mismo tiempo, ¿no? En este caso, el concreto específicamente, que es como la base de nuestros materiales, se hace su prueba a la compresión. ¿Por qué? Porque al momento de pasar sus 28 días de curado, llega a su punto de máxima compresión. Entonces, es donde vemos las pruebas de destrucción, ¿no? Y nos va a decir cuánto realmente aguanta en un sismo o en una carga, se podría decir mejor, en un esfuerzo puntual, ¿no? En un esfuerzo puntual sobre una columna, en este caso. En el caso de la flexión, pues se ve mucho mejor o se explica mucho mejor en una trave, porque la trave tiende a flexionarse. Claro. Si nosotros metemos solamente concreto en una trave, se rompe, ¿no? Entonces necesitamos un material que sea flexible, pero que pase las pruebas de flexibilidad. Claro. En este caso, el material que es flexible pues es el acero. Y ese tiene sus propiedades elásticas que lo hacen flexible hasta cierto punto, que al momento de combinarlo con el concreto hacemos un concreto armado y es lo que le da
toda la fuerza a la estructura y qué es en lo que está basado los reglamentos de construcción y las normas técnicas complementarias de estructuras. Que al final de cuentas es como un símil, o sea, nosotros tenemos una columna vertebral que está finalmente rodeada por músculos. Sí. Al final lo mismo, la varilla le da esta propiedad de resistencia mecánica al concreto. Claro. Si quitamos una, falla la otra y viceversa. Sí, presenta las dos propiedades. Una, que le permita ser flexible, y la segunda, que no le permita separarse. Porque si nosotros no le metemos varilla, pues se separaría, que es precisamente esfuerzos como de tracción, podríamos decirlo, ¿no? Entonces se separan, los elementos se separarían. Entonces precisamente la varilla que vemos es corrugada, que significa que tiene un dibujo alrededor de la varilla, que es lo que permite que se amarre a todo el agregado del concreto, porque el concreto no es solo cemento, como podríamos pensar, ¿no? Es una mezcla de arena, agregado, que en este caso es la grava común que vemos, y el cemento propiamente, junto con agua. Todo esto, pues, es lo que se pega al corrugado de la varilla y, pues, nos permite hacer todo ese tipo de combinaciones en las estructuras. Podemos ver claros muy pequeñitos, claros muy grandes, claros gigantescos con el mismo concreto, y son los mismos materiales dispuestos de diferente forma que nos permiten presentar o diseñar diferentes estructuras. Que al final de cuentas el cemento o el concreto armado ya tiene pues más de un siglo construyéndose. De hecho, si vemos los primeros rascacielos de Nueva York, pues empezaron precisamente con este tipo de estructuras, ¿no? Claro, y con el mismo acero. O sea, el mismo acero con la misma especificación, pero es precisamente donde entra la facultad de ingeniería, con toda la ingeniería civil, los estructuristas, a revolucionar. Y más en México, que somos una parte sísmica, esta disposición de materiales, la disposición de las varillas, los refuerzos que llevan las varillas, estudiar los momentos, los esfuerzos sobre cada elemento. Pues la verdad es que es un tema que lo podemos resumir en 4 o 5 minutos fácil, pero detrás hay verdad una historia y una complejidad muy importante, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que darnos es eso. Para que un material pueda ser aplicado en ingeniería de construcción requiere pasar por una certificación. Y esa certificación conlleva muchas pruebas de resistencia. Yo creo que mencionamos las 3 más importantes, no las únicas, sí, como puede ser ensayo de flexión, tracción y compresión. Y precisamente quiero que nos acompañes a ver la segunda cápsula del maestro Miguel Ángel, porque precisamente nos van a resumir cómo se hace una prueba de tracción. Entonces, ¿qué te parece si vamos allá? Adelante, vamos. Vamos allá. Y aquí estamos en una máquina de tracción impresionante. Ya nada más por ver el tamaño se intuye que las capacidades son enormes. Cuéntanos un poquito más. Bueno, es una máquina universal para pruebas de compresión y de tensión. Tiene capacidad de 180 toneladas y está conectada por el medio del LabVIEW a una computadora. Tenemos el software que nos registra directamente las cargas y los desplazamientos que ocurren. Aquí, por ejemplo, se prueban cilindros. Como el que está puesto en la máquina. Sí, en la construcción se pide por norma ensayar cilindros de concreto con ciertas características. Todo lo que se ensaya en la construcción tiene normas. Claro. Tenemos que seguir las normas. En este caso, el cilindro mide 30 centímetros de alto, 15 centímetros de diámetro y se tiene que colocar centrado para que sea una carga bien centrada o axial, ¿no? Axial pura. Se registra la carga y la deformación en la pantalla y podemos aquí hacer ensayos que los alumnos ya cuando estén en la práctica profesional los van a realizar o van a recibir los resultados. Ellos tienen que saber de qué se les está hablando, ¿no? En la parte superior se pueden probar cables o varillas. Bueno, se está colocando en posición el cabezal para llevar la prueba de compresión del cilindro. En México existe un organismo llamado ONCE que regula todas las normas que se hacen en los materiales de la construcción, concreto,
madera, plásticos, fibras, etcétera. Todo. En esta máquina también hacemos pruebas de mampostería. La mampostería es todo lo que se coloca, digamos, con la mano, mampuesto. Ok. Por ejemplo, tabique, tabicón, ladrillo, todo ese tipo de Todos los derivados de material tipo granítico, ¿no? Digamos que sí, puede ser piedra natural o piedra artificial, como son los tabiques, los blocks, y todos se tienen que ensayar bajo norma, y aquí también se pueden hacer esos ensayos. En particular, el concreto tiene la característica de que casi no se deforma a simple vista. Claro. Sin embargo, sí se está deformando y presenta una falla que se llama frágil o repentina. No nos avisa cuándo se va Se presenta súbitamente. a romper, y de repente tiene una falla súbita. Vemos lentamente que se está descascarillando ya. Colapso. Llegó a la falla. Esta es una falla típica de un cilindro de concreto. Podemos ver como que La carga máxima la podemos ver, por favor. 53.795.9. Casi 54 toneladas. Casi 54 toneladas alcanzó Lo que le llaman el F'(C) del concreto es dividir esta carga entre el área del círculo. Okay, y ese es el dato que va normalmente en los planos constructivos. F'(C), 250 o 300. Pues ya regresamos precisamente de ver la segunda cápsula que se filmó en el laboratorio de estructuras aquí en la facultad. Pues Carlos, ya empezamos a correr el programa y ya casi estamos en la primera mitad. Como te dije, Bastante se va muy rápido. Pero antes de dar un corte precisamente para esta primera mitad, quiero enseñarles un libro que nos ha donado la Asociación de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería, Ingenieros en la Independencia y en la Revolución. Es un libro de colección, muy bonito, que la verdad nos narra la historia de la ingeniería en México, y pues nos vamos a obsequiar a las primeras 2 personas que nos llamen. ¿Por qué? Porque realmente vale la pena. Se los ojeo lentamente. Es un libro, repito, muy interesante. Los teléfonos aparecen en pantalla, como pueden observar, así como los medios de contacto precisamente para que nos llamen, y no solo llamen por los libros, sino nos puedan dejar algún comentario de lo que estamos viendo en el programa o alguna pregunta que podamos responder posteriormente al mismo. Así que vamos a precisamente una pausa y regresamos en unos minutos. Regresando otra vez, sean todos ustedes bienvenidos a este primer programa de la serie Grandes Desafíos de la Ingeniería en Materiales. Precisamente estamos hablando con el invitado, el maestro Carlos, acerca de los materiales de construcción que se ocupan hoy en día en estructuras modernas, desde un edificio o estructuras más pequeñas, pero todo aquel material que justamente tiene que ver y evaluar para ser puesto en el programa de conducción. Antes de ir a pausa, dimos un obsequio que se pueden hablar sin ningún problema en los teléfonos o en los medios de contacto que aparecen en pantalla, y que pueden dejarnos preguntas, dudas o comentarios justamente de lo que hemos estado hablando. Y para seguir con el programa, Carlos, hay una pregunta básica, que la gente piensa que los materiales son eternos. Parece que el concreto la gente piensa que no le pasa nada, que es como una roca, o que el material, la varilla, como ya hemos comentado, es eterna. ¿Es cierto? Si bien los materiales no son eternos, la verdad, porque hay que decir que no lo son, sí tienen periodos de deterioro diferentes, ¿no? En este caso hablamos de acero, que tiene un periodo de vida diferente al del concreto y un periodo de mantenimiento preventivo
diferente al del concreto. El concreto en realidad pues es un material producto de una mezcla de varias arcillas, cenizas y pasa por unos hornos. Esto hace que al final de cuentas efectivamente sea una piedra artificial que sí muestra deterioro a partir de, no sé, 50 años, 70 años, cosa que no pasa con el acero. El acero tiene un periodo de deterioro, si se expone al agua, sobre todo, anual, que va a tener que hacer muchos trabajos de prevención prácticamente cada año en edificios con acero expuesto. Con el acero adentro del edificio, pues puede tener periodos variables, ¿no? O sea, en este caso, lo ideal es sí programar esos servicios o ese mantenimiento. En el caso del concreto, cuidarlo. ¿Qué es lo más dañino para el concreto? El agua. La lluvia. Definitivamente la lluvia. Ácida. Pero sobre todo que esté en contacto todo el tiempo. En este caso, mojado todo el las tiempo. cimentaciones. Las cimentaciones es lo que más se puede dañar en este caso. Porque afuera, en la fachada, pues en cierto momento escurre, ¿no? Claro. Y para esto, pues también ya se han desarrollado muchos productos, en este caso impermeabilizantes integrales, que ya vienen con el concreto y que permiten que el concreto no desarrolle bacterias o en este caso hongos, ¿no? Que permitan llegar al acero. En los elementos de concreto armado que llevan concreto de varilla, lo importante es no dejar que el agua llegue al acero. Claro, porque al final de cuentas el concreto es poroso. Claro. Y es bajo lo que la gente dice, ¿cómo es posible que llegue el agua? Porque hay canales, hay conductos Sí, claro. que llegan hasta adentro. Hasta adentro, hasta el acero. Una de las funciones principales del concreto es proteger al acero que tiene interiormente, ¿no? Y está de nosotros, pues bueno, que esas estructuras, sobre todo bajas en cimentaciones, no lleguen a estar en contacto con el acero totalmente. Proteger también el concreto, pues también con impermeabilizantes. Ahora ya hay impermeabilizantes que son pues acrílicos, que nos permiten más bien separar muy bien el agua de los elementos de concreto. Bueno, y eso que tú dijiste en la Ciudad de México, pero por ejemplo, estamos en zona costera, pues la agresión es más alta, ¿no? Muchísimo Tanto más para el alta. mismo concreto como la varilla. Claro. Que por eso a veces cuando un puente se cae o un río crece y tiene que pasar por un puente, se lo lleva. Sí, claro. Porque a veces la varilla desapareció. Sí, la corrosión misma de la varilla se presenta por el exceso de humedad. Entonces, en una región costera, combinamos el agua y la sal, porque la sal tiene precisamente ese efecto que se come. Literalmente. Literalmente se come a la varilla o al acero o al concreto. Y al concreto le genera muchos microorganismos. Y eso también lo debilita. Claro. Porque el microorganismo al momento de implantarse no es que se coma el concreto, sino que lo va abriendo porque se va expandiendo. Es como un árbol. Si nosotros llegamos y ponemos un árbol cerca de una estructura, pues lo va a comenzar a abrir y al paso del tiempo pues lo va a fracturar y ocasionando pues algún tipo de problema estructural. Eso que tú llamas, literalmente se llama corrosión. ¿Sí? Y esto lo abordaremos precisamente en el quinto y último programa de la serie, donde hablaremos más a detalle, ya vimos de los efectos de corrosión, pero con ejemplos que en verdad creo que les va a resultar muy interesante. Fíjate, Carlos, que aquí en la universidad están, construyen muchas obras, por supuesto, Claro. pero aquí en la facultad están construyendo un edificio en el anexo de la facultad y grabamos unas cápsulas que pueden ejemplificar de lo que hemos platicado. ¿Qué te parece si vamos a estas cápsulas? Sí, claro, vamos. El ingeniero Isidro Terrazas es profesor de esta facultad y es quien nos va precisamente a hablar de los detalles que involucra la construcción de un edificio. Vamos allá. Estamos con el ingeniero Jorge Terrazas y de Allende, el supervisor general de la obra que se está construyendo aquí en el anexo de la Facultad de Ingeniería, que va a ser precisamente un añadido de lo que serían los edificios de ciencias básicas. Ingeniero, ¿cómo está? Sí, muy bien, muchas gracias. Muy amable por permitirme expresarme con su No, muchas gracias. auditorio.
Si nos pudiera decir brevemente cuál es la logística para poner a andar ese tipo de obras que no son fáciles, no son sencillas y que, como comentábamos tras micrófonos, hay muchos contratiempos. Sí, mire usted, primero déjeme puntualizar, esta es una ampliación del edificio J de la Facultad de Ingeniería. Es una ampliación, había ya un inicio, pero esta es una ampliación. El edificio tiene del orden cercano a más de 100 metros, porque todavía después de todas las... tenemos que llegar hasta la avenida principal, y entonces sí es una obra pues bastante interesante. Le comentaba a usted el otro día que todo el mundo piensa que porque estamos en el Pedregal, pues no tenemos más que llegar y desplantarnos, ¿no? Claro. Aquí tuvimos bastantes problemas con la cimentación en el sentido de que se diseña toda la cimentación, zapatas y todo para una profundidad, pero el chiste es llegar a esa profundidad y determinar la sanidad de la capa de roca. Aquí tuvimos en varias zapatas que perforar muchísimo más para poder desplantar nuestras zapatas. Eso ya consumió un poco más de tiempo de lo que estaba planeado. Posteriormente, toda la estructura es estructura de acero, como usted ve. Esto va a tener planta baja y 2 niveles arriba, son 3 niveles en total. Losas de concreto con cimbra metálica y posteriormente los muros tradicionales que tenemos en nuestra facultad. Claro. Muro de bloc y los salones van a ser totalmente similares a lo que estamos acostumbrados en la facultad. O sea que usted va a entregar el mueble básicamente con las llaves de las puertas para decir... Totalmente terminado. O sea, para que entren los alumnos y un profesor pueda empezar a trabajar. Pero ¿cuánta gente está involucrada en la construcción de este edificio? Aquí la dirección está totalmente capacitada en sí misma para poder hacer el proyecto arquitectónico, la planeación, costos, etcétera, etcétera. O sea, la dirección sigue en contacto absoluta con el desarrollo de la obra. Entre la gente de la dirección, entre la gente de la supervisión y además con todos los subcontratistas, porque sí hay un subcontratista que hizo la cimentación, otros contratistas que vinieron a hacer las perforaciones en rocas, los contratistas que se encargan de toda la terracería y compactación de la terracería, contratistas de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias. O sea, realmente cada quien en su especialidad. Como acabamos de ver, Carlos, todo el trajín que vimos en la cápsula de gente que sube y va nos lleva a una pregunta necesaria. Todos los materiales involucrados en una obra como esta, ¿de dónde provienen los materiales? ¿Son todos nacionales o hay una parte importados o qué es la relación? La mayoría de materiales utilizados en la obra son mexicanos, son de muy buena calidad, cumplen con la normativa. Hay una serie de normas oficiales que tienen que cubrir los materiales para poder ser Aptos para construir. claro, y sobre todo dentro de la institución, ¿no? Y como en toda la ciudad también, el reglamento de construcción de la Ciudad de México es muy estricto en ese tipo de cosas. Los materiales que entran y que se colocan dentro de las obras deben de pasar por ciertos filtros de certificación, ¿no? Y para el caso de concretos, aceros, en México tenemos pues de las mejores concreteras a nivel del mundo. Tenemos 2 o 3 grandes concreteras, Cemex, tenemos también Cruz Azul, que son cementeras muy grandes y que tienen un concreto, un cemento de primera. Y que ahora ya tienen toda la parte de la distribución. Hay nuevas tecnologías para aplicarlo, tenemos bombeo, tenemos aditivos. Eso hace que el procedimiento de construcción sea más fácil. ¿Más rápido también? Más rápido y con mucha más seguridad, ¿no? Porque ya se preparan desde sus plantas y llegan a la obra como un producto terminado, listo para aplicarse. Eso pues es una gran ventaja, ¿no? Y en la parte de los aceros, pues en el norte del país están las grandes acereras, siderúrgicas, ¿no? ¿no? Claro.
Entonces, llegan a la ciudad de San Luis, llegan de Monterrey, con gran calidad, y dentro de la obra pues siempre se pide que cada material que se entregue cuente con su certificado de calidad, del que se lleva una carpeta que posteriormente se entregan a la dependencia misma para que revise que los materiales fueron de primera y con los certificados correspondientes. Pues un orgullo, como acabas de decir, ¿no? Que realmente gran parte de la materia prima sea nacional. Y a lo mejor accesorios internos puede ser, de decoración o de sensores, puedan ser importados. Sí. Pero la parte fuerte es mexicana. Sí, claro. Donde vemos la parte importada es en, como tú bien lo mencionas, accesorios, equipos, en este caso instalaciones, si tenemos en algún tipo de biométricos para la entrada a los salones, son importados. Los racks que vienen de voz y datos son importados, pero la mayor parte de acabados son nacionales, ¿no? En este caso utilizamos tabique, porcelanizado a doble cara. Eso pues lo producen empresas mexicanas que están pues a la periferia de la ciudad. En este caso Nova Ceramics, Santa Julia, que son los de mejor calidad en el mercado. Para el caso de las instalaciones, como decíamos, por ejemplo, luminarias, esas sí son importadas. No, como tal no las producimos en México, ni como tal la luminaria ni la lámpara, ¿no? Que es en este caso el foco. Claro. Ya vienen importados, pero todo lo demás que son pisos, muros, plafones, son producidos en México. Pues la verdad que es una maravilla y qué bueno que la gente sepa que precisamente esos materiales son nacionales y no se tenga la mala concepción de que todo viene de fuera. Sí, y que los utilicen, ¿no? Claro. Muchas veces nos vamos siempre con los mismos acabados cuando hay una gran gama de acabados pétreos que se producen, no sé, en Puebla, y que son pisos muy bonitos, ¿no? Y que nos vamos por a veces un poquito más caros. Claro. Que al final de cuentas lo mismo, es un acabado, pero lo producido en México pues siempre es lo mejor. Qué bueno, la verdad. Pues vamos precisamente a la segunda cápsula con el ingeniero Jorge Isidro, que nos va a terminar de hablar de lo que están haciendo en esta construcción para que podamos tener todo el panorama de lo que hemos estado hablando. Así que, ¿qué te parece, Carlos, si vamos a esta segunda cápsula? Vamos a ella. Justamente los diferentes contratistas no se enciman, es decir, pueden trabajar cada uno por su lado y seguir avanzando en la obra, que al final de cuentas eso es parte de la planeación, tratar de avanzar en diferentes puntos para levantar la obra. Hay una planeación de la obra y también hay una programación. La programación se ha tratado de hacer aquí en la forma más adelantada, a base de lo que se llama ruta crítica y con sus variaciones, etcétera, etcétera. Por los retrasos muchas veces se nos han desvirtuado esos programas, pero el chiste está en poderlos actualizar a lo que de verdad va sucediendo. Claro. ¿Sí? Va sucediendo. ¿Sí? Y sí, la planeación va siendo tan gradual que permite, usted lo está viendo, que permite que mientras unos trabajan en determinado aspecto, como es todo lo de albañilería, muros de piedra, etcétera, al mismo tiempo se está trabajando en la estructura metálica y al mismo tiempo se está trabajando ya en todo lo que son los pasos para la tubería hidráulica, sanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, todo eso es parte de lo que llamamos planeación en general. Los materiales que usted planea que vayan llegando en un cierto momento, ¿son materiales nacionales, importados? ¿Hay una mezcla? No, en general todos nuestros equipos ya son hechos en México. Nuestro concreto, tenemos una serie de empresas de concreto premezclado, etcétera. Todo eso es una industria perfectamente adelantada en eso. La estructura metálica, todo es de aquí. Quizá excepto algunos equipos, pero ya muy sofisticados para el aspecto de producción, de proyecciones y cosas de ese tipo, pero el 99% del material es material mexicano, de primera calidad.
Pues ingeniero, pues le agradecemos mucho que haya compartido esta experiencia con usted. Hay que mencionar que me comentaba el profesor que lleva 60 años de servicio ininterrumpidos en la universidad, lo cual es un mérito impresionante. Como profesor. Perdón, como profesor. Sí, soy catedrático desde hace... Voy a cumplir en 2 meses 60 años. Enhorabuena y muchas felicidades. Muy amable. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a usted. ¿Qué tal? ¿Cómo viste, Carlos? Impresionante, ¿no? Tú que estás ahí todos los días, la cantidad de gente es inmensa. Claro, sí, tenemos alrededor de 20, 30, hasta 40 personas trabajando en la obra. Y ya para finalizar, porque desgraciadamente el programa llega a su fin, el ingeniero habló de algo muy importante, la cimentación. Ya lo habíamos retomado en la primera parte, pero ahora es un poco más. ¿Qué tan difícil es construir específicamente en CEU? Aquí en Ciudad Universitaria, el suelo presenta una condición que podemos ver caminando por aquí, que es la roca, ¿no? La roca volcánica. Y es roca volcánica que no podemos excavar con una pala. Tenemos que meter maquinaria Muy que pesada, es muy ¿no? pesada para poder llegar a los niveles que nos pide el proyecto de la cimentación. Específicamente aquí en el edificio J de la Facultad de Ingeniería tuvimos el problema de que en la piedra hay dos opciones que presentan un obstáculo. Uno es que presenta una caverna abajo y el otro es que presenta una grieta. En 4 de las zapatas, de las 18 zapatas que tenemos acá, presentaron este problema de grieta, no de caverna. Para esto, pues el estructurista nos dio la solución de que de los 2 metros que habíamos bajado, había que bajar otros 2 metros, corroborar que la grieta ya no existiera o que se hiciera más grande y rellenar con concreto esos 2 metros. Y después de ahí ya desplantar. Eso pues sí presenta un problema si tenemos grieta, ¿no? ¿Por qué? Porque eso puede significar un asentamiento en la cimentación, en la zapata, porque pues tiene todo el peso, las 180 toneladas que pesa la pura estructura del edificio, sin acabados, lo cual pues sí generaría un problema. En la universidad, pues el procedimiento es siempre estar seguros de todo lo que hacemos, tanto en la parte de la estructura como en la parte de la cimentación. Se hacen sondeos, no solamente es ver el terreno, lo primero que se hace es la inspección visual y luego vienen los sondeos técnicos, que es una perforación a 4 metros y que se saca totalmente la muestra. Y en esa muestra se va estudiando, se va determinando mediante un estudio la dureza que va teniendo la roca y después de eso ya se dictamina el procedimiento que se hace, lo cual nos permite tener una certeza a la hora de poder desplantar el edificio. Porque lo que acabas de decir es muy importante, porque se podría pensar de que porque es roca volcánica, pues no pasa nada, directamente construyes encima y se acabó. Pues no, es realmente ver si esa roca, como dices, está íntegra, está completa y no se vaya a mover o se vaya justamente a colapsar cuando tenga tantas toneladas encima. Sí, claro, y hay que tomar en cuenta que dentro de la roca volcánica, pues también tiene tipos de roca y la roca deberá estar sana. Sana, pues es de que los poros estén completamente cerrados, que no tenga muchas oquedades, que no esté fracturada, ¿no? Pues Carlos Popovsky, muchísimas gracias por acompañarnos. Digo, el programa ya se nos fue. Sí. La verdad, ¿cuál sería una conclusión muy general de la ingeniería en materiales que podrías decirnos en estructuras? Pues la conclusión yo creo que es utilizar los materiales que tenemos en el mercado, que los proporcionan las mismas industrias mexicanas, productores mexicanos, empresas mexicanas, que la verdad es que le están metiendo muchas ganas a la tecnología, están invirtiendo en tecnología, en productos, porque al final de cuentas son productos, para que los podamos tener en nuestra casa, en nuestros edificios, en nuestras escuelas, y pues el resultado siempre será la seguridad, nunca dejar de lado pues la seguridad por cambiar un material o por no meter materiales de calidad. Pues Carlos, te agradezco nuevamente que nos hayas acompañado. Esperemos que el público les haya resultado pues interesante todo lo que hemos comentado. Llegamos ya al fin de esta primera emisión, pero pues sigue, continúa. Como les comentaba en un principio, esta serie consta de 5 programas.
El siguiente programa, que es el segundo, va a ser precisamente la construcción de buques marítimos. Créanme que tenemos sorpresas muy interesantes para todos ustedes. Así que a nombre de la producción, pues no me resta más que despedirnos. Gracias, muchas gracias de invitarme al programa. La verdad es que creo que va a tener un muy buen alcance y cuando quieras, pues estamos. Muchas gracias. Pues nos vemos hasta la próxima emisión y en la serie Grandes Desafíos en la Ingeniería en Materiales. Muchas gracias.